Tolerancia cero. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, muy buenas noches. ¿Ha tenido mejores? He tenido mejores buenas noches. En fin, está bien. Fernando Paulsen, muy buenas noches. Buenas noches. Los invitados de hoy, se lo presento de inmediato. Antonio Horvath, senador. ¿Cómo le va, Antonio? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por invitarme. Pronto estará en otro bloque, ya está con nosotros, pero vendrá el próximo bloque, la diputada electa del Partido Comunista, Carol Cariola, y estaba invitada para otro bloque Evelyn Matei, y el viernes en horas de la tarde declinó la invitación. Por lo tanto, solo para decir que había 3 invitados, pero presentaremos solamente 2, porque nosotros alcanzamos a hacer por Twitter la presentación de nuestros invitados, por quien vaya a echar de menos la presencia de Evelyn Matei. Antonio Horvath, vamos a ver la siguiente nota, y que ha sido uno de los personajes de, vamos a decir, de la última parte de la semana pasada en materia política, y volvemos a la mesa, ¿le parece? Listo. Vamos a tener que decidir entre 2 tipos de país. Uno que piensa que todo está bien, o un país que cree que se pueden hacer cambios profundos y de manera responsable. Vamos a salir a conquistar el voto no solamente de los otros 7 candidatos, sino también el voto de Michelle Bachelet. Menos de 4 puntos impidieron que la nueva mayoría consiguiera un histórico triunfo y dejara en mal pie a la alianza. Así las cosas, y pese a la distancia numérica con Michelle Bachelet, la derecha respira luego de pasar al balotaje. Que Evelyn Matei representa la esperanza, los sueños, el anhelo de un mejor país, de un mejor Chile. Sin embargo, hubo que tomar medidas, y rápido, para darle un nuevo aire a la campaña. El equipo de Matei tomó un drástico giro de renovación y colocó en primera fila a los sub-40 de la derecha. Y nosotros no podemos decir que todo continúe igual, no podemos decir vamos a mantenernos, y eso es el remesón que se hace hoy día, porque entendemos que hay que cambiar, que no se puede obtener un resultado diferente si se siguen haciendo las mismas cosas. Un año complejo, agudizado en el segundo semestre, cuando el pasado ligado a la dictadura les pasó la cuenta y dejó claro la existencia de 2 corazones en la derecha. Un escenario que quedó de manifiesto en estas elecciones, producto de sus propias divisiones y desaciertos. Obviamente para nosotros hay temas que nos unen y nos desunen, pero lo más importante y lo más relevante es que tenemos un solo objetivo, que en este caso es que Evelyn Matei sea presidente. Un 15 de diciembre que se presenta cuesta arriba para la alianza, y los problemas no dejan de aparecer. Se suma el coqueteo del RN Antonio Horvath con el comando de Bachelet. Y este programa lo que quisimos garantizar de que tuviera convergencia, en este caso, con el programa de la candidata Michelle Bachelet. La misión titánica ahora es cautivar los votos de candidatos que quedaron en el camino y motivar a que más chilenos acudan a las urnas. Nuestra mirada como colectividad, como nueva mayoría, debiera estar a ese 51 que no fue a votar. ¿Cómo somos capaces de invitarlo, de seducirlo? Es importante reconquistar corazones y de volver a hacer creer a las personas. Sí. Antonio Horvath, decía la nota ahí que la misión titánica de Evelyn Matei es salir a buscar el voto de los que no fueron a votar el 17 de noviembre, del voto de los otros 7 candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, pero parece ser que una de las misiones más titánicas es conseguir el voto de los senadores de su propio sector, es decir, conseguir el voto de Antonio Horvath. Parece que va a ser titánico. ¿Lo tiene decidido? Se lo han preguntado, yo mismo lo entrevisté aquí. ¿Tiene decidido ya, ha ido decantando cuál va a ser su voto? ¿Está en condiciones de decir por qué vota usted en primer orden? A ver, yo quisiera ser súper respetuoso con ustedes y las personas que nos están viendo. Hay un periodo, por así decirlo, de trabajo y reflexión entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Esa segunda vuelta es posible, entre otros, gracias a los votos de Franco Parisi. Yo soy jefe programático y hemos dejado los pies en la calle. Hay una cantidad enorme de voluntarios, están nuestros equipos de trabajo, y lo que queremos es que verdaderamente ese programa viva, que tenga posibilidades de seguir adelante. Y la etapa, por lo tanto, de estos 20 días que quedan, es haber tomado contacto con el equipo programático de Michelle Bachelet. Ellos fueron súper amables y me presentaron a la candidata
al momento ahí de la Fundación Dialoga a su comando. Era que no, si la foto suya con ella generó todo lo que ha generado y es un terremoto para su propio sector. Pero simultáneamente yo me había acordado con Carla Rubilar y con Lili Pérez, con quienes trabajamos además en este grupo Los Liberales de Renovación Nacional, que es el centro que yo encuentro que hay que seguir defendiendo, para hacer el mismo encuentro con los jefes programáticos del comando de Evelyn Matei. Y nos reunimos ese mismo día con Carla Rubilar y con Lili Pérez, y al día siguiente con un equipo programático que yo de alguna manera entiendo que se está formando o reformulando. Particularmente conversamos esto con Paul Fontaine. Pero reconoce que pudo haberlo hecho cumpliendo las mismas metas que se ha propuesto usted, que es presentar este programa de Franco Parisi a las dos candidaturas. Haberla hecho dada su militancia, no su simpatía. Con militancia en Renovación Nacional, haberlo hecho jefe de campaña y jefe de campaña, jefe programático y jefe programático. Partir por su sector y después, por último, mandárselo al otro, pero partir, pegando en buen chileno, el combo, con una imagen suya, con Michelle Bachelet, lo que venga después es prácticamente arroz graneado. Porque de hecho se juntó como a la rápida con Evelyn Matei, porque en un momento Evelyn Matei dijo que no se iba a juntar con usted, porque usted estaba en Viña, en Valparaíso, en fin, una cosa, un malentendido. Después se juntaron, pero la imagen ya estaba, el combo estaba pegado. Usted con Michelle Bachelet, una foto que es una notición. Sí, yo creo que las imágenes, las personas no se dan desgraciadamente el trabajo de leer lo que sale abajo, porque aquí es una búsqueda de convergencia en temas que son súper sensibles. Y esto tampoco es una novedad, o sea, no es que uno se está dando una vuelta en el aire. Justamente con el grupo de Lili Pérez, Carlos Cantero, Carlos Bianchi, quien habla, nosotros hemos votado para que no haya lucro en la educación, o sea, que no se haga negocio con cargo a los subsidios o aporte del Estado en la educación, para que no haya más binominal. Tenemos márgenes bastante distintos de cómo queremos que sea el sistema nuevo. Temas que son súper sensibles en cuanto a la no discriminación. Por lo tanto, no es que... Yo creo que en este minuto lo que tenemos que ver, no solamente el atraer votos y de alguna manera hacer una señal, en el caso mío, como jefe de programa a los 700.000 más o menos, 654.000 electores de Franco Parisi, porque detrás de eso nosotros también hacemos una lectura. En algunas regiones como Antofagasta tuvo un súper resultado. Se pasó a segunda vuelta, si es que hubiese sido por Antofagasta. Y en otras regiones también, donde le fue mal, es porque no era conocido. Si Franco Parisi antes de la franja iba al Estadio Nacional y creían que era candidato a senador, o sea, no lo ubicaban porque andaba solamente casi en programas de farándula después de la 1, 2 de la mañana, donde los santiaguinos se mueven en Transantiago y tienen poco tiempo para ver esas cosas. Entonces, lo que en definitiva nos interesa, porque aquí no hablo en forma personal, el voto mío como senador es definido de acuerdo también a este programa. Lo que nos interesa es que esto superviva, por así decirlo, con un centro de estudio y también ligarnos con movimientos de centro. Yo pertenezco a grupos regionalistas, tenemos un grupo más avanzado que somos los federales, tenemos un secretario ejecutivo en Temuco. Creemos que ese centro de alguna manera está abandonado en política. Yo creo que uno se mantiene ahí hasta donde puede y tiene que allegar personas o representarlas legítimamente. En eso estoy, no hay otra intención. Señor Villegas. ¿Cómo le va, Antonio? Bien, buenas noches. Haciendo un rápido repaso de su vida política los últimos 10 años, supongo, 5 años, lo que sea. Usted siempre ha estado en posturas propias, agendas locales a veces, otras con temas específicos como el de la energía. En otras ocasiones aparece ahora como jefe de campaña de un candidato que no es de Renovación Nacional. O sea, está claro que ha seguido una agenda absolutamente suya. Y aún considerando que Renovación Nacional es un partido muy heterogéneo y caótico, aún con esa vara de medida usted aparece como mucho más excéntrico, extravagante todavía en su conducta. Me da la sensación, y aquí quiero ir a una cuestión que es de fondo, creo yo, que usted hace un cálculo local, particular y práctico de las situaciones políticas que se van presentando. Usted decide qué es lo que le parece correcto para el país, para la región o para la humanidad o para la galaxia, llegado el caso, y luego apunta para ese lado independientemente de si lo van a seguir o no, o si eso es parte de la línea del partido o no. En relación a lo mismo, en un eventual gobierno de Michelle Bachelet, me pregunto si usted va a hacer exactamente lo mismo y va a buscar, no solamente antes presentando los puntos de Parisi, sino que cuando estén ellos
teóricamente gobernando, si usted va a seguir esa línea de buscar cooperación, de buscar acuerdos, de buscar la manera de que las cosas se hagan de la forma más civilizada y que no caiga paulatinamente en manos de sectores más extremos que quieren echar a andar la planadora. El propio Jarboe hoy día decía, bueno, vamos a tratar que haya negociaciones, pero llegado el caso, si no, usamos las mayorías, o sea, la planadora. O usted, no sé, ¿cómo se plantea usted para un futuro gobierno de Bachelet y cómo se lo plantearía a sus demás referentes, digamos, en la derecha en general, si es que podemos usar esa expresión todavía? A ver, ¿me expliqué? Sí, bastante claro. Lo que yo haría un esfuerzo de mirar un poquito más atrás. O sea, yo fui 12 años independiente y entré a Renovación Nacional, incluso haciendo una consulta, por así decirlo, a los comités independientes, a la corporación que fundamos en nuestra región de Aysén. Y antes de eso ya me había caracterizado por ciertas actividades. Por ejemplo, entrado al Parlamento el año 90, como independiente, tratamos de configurar alguna alianza con los otros independientes y rápidamente me fui más bien por los temas. O sea, el tema del medio ambiente, formamos la bancada verde. Correcto. ¿Y cuál era el test de la blancura? Cuando uno era capaz de enfrentar a su propio sector por privilegiar el tema ambiental, daba mérito para estar ahí. Y nos resultamos, yo tengo en este periodo más de 32 leyes propias y muchas dentro de este ámbito. Después entré a Renovación Nacional antes de una elección, porque también me di cuenta que como independiente era muy difícil articular acuerdos, sacar leyes adelante, porque efectivamente los independientes, entre que los usan, los miran como arroz graneado, y cuando son significativos de alguna manera los premian. Y entré a Renovación Nacional convencido, y lo sigo siendo, de que es un partido de centro, que es muy diverso, heterogéneo, liberales, conservadores. Bueno, yo de cabro fui testigo incluso de cómo se formó el Partido Nacional, en fin. Pero con el andar del tiempo también me topé con algunos de estos test de la blancura. Por ejemplo, uno peleaba, y sigo peleando por la carretera austral, que fue mi pega, mucha honra, de regional, de coordinador general. Nos dejamos casi la vida buscando la famosa ruta austral, que hoy en día tiene más de 1000 kilómetros construidos. Entonces faltan estos 80 kilómetros para conectarnos entre Aysén, Chaitén y Puerto Montt. ¿Y quién era el presidente del partido en ese minuto? Y yo era vicepresidente, uno de los vicepresidentes, porque tienen harto, Sebastián Piñera. Nosotros hicimos algunos programas, incluso si no me equivoco, habían unos que tenían como rating instantáneo, cuál de las dos posiciones ganaba, si hacer el camino con transbordo como lo tienen ahora, o continuo. Y Sebastián Piñera estuvo con nosotros. Fin de semana, voy a cortar porque los tiempos en televisión son súper valiosos, él va a hacerle una visita a don Douglas Tompkins con su familia, le hace algunas preguntas ironizando a los árboles, y dice que los árboles no han sido consultados, y la verdad es que desecha de plano esta cuestión del camino continuo, por el cual nosotros sabemos que hay 4 estudios que se puede hacer, y por etapa. Nadie quiere una carretera de un solo viaje. Entonces, ¿qué es lo que hago yo si me quitan el piso? Renuncié a la vicepresidencia y me salí de la directiva. No me salí de Renovación Nacional, como algunos creyeron, porque estaban en ese minuto dándole duro a Sebastián Piñera, porque él era un potencial candidato, y obviamente que el propio sector, había mucha gente interesada que no se hiciese. Entonces yo no he perdido la línea, yo no estoy negociando, Fernando, punto a punto. Bueno, no sé. No es la idea. Es tan larga su exposición, la exposición que hiciste de tu pasado, que parecía casi una de esas epístolas fúnebres que se no es fúnebre, de una vida. Yo quería saber cuál es la actitud que tiene pensada para el futuro, en el caso de que gane Michelle Bachelet, respecto a todos estos puntos y otros más que son importantes. Eso es todo. Quiero saber si esa postura además se va a comunicar o no, va a tener algún otro arrastre en otros miembros de los sectores de derecha que van a estar, en el caso que gane Bachelet, en desbandada. Quiero saber cuál va a ser la postura que uno puede imaginar que va a tomar el sector, por lo menos alguna parte del sector de la derecha, cuando llegue esa instancia. Si se va a ir a cooperar, a conversar, a negociar, a hacer política, o se va a caer en una actitud de negar la sal y el agua y enfurruñarse. Eso es todo. Esa es la pregunta que quiero hacer para el futuro. Para el futuro, desde luego, va a ser siempre una actitud constructiva. El programa lo que busca justamente puntos de encuentro, de convergencia, que lo puedo decir sin entrar en una larga biografía, como me ha dicho Fernando, y desde luego también señalar de que un atropello de un sector político en una circunstancia dada no le hace bien al país. O sea, uno tiene que ser capaz de centrar las cosas. Yo creo que la derecha se está trincherando con Evópolis, con Nueva Horizontal, a quienes estimo y quiero, pero la fórmula que le dio éxito para llegar a la moneda fue una coalición por el cambio. O sea, hubo gente de Chile Primero que venía a la concertación,
nosotros los ambientalistas, porque es un mundo súper heterogéneo, dejamos los pies en la calle y sobre todo ante un candidato como Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que es más bien conservador, y yo siempre le echo alguna talla como colega, que es más bien un ingeniero del siglo XX, no del XXI, en lo que a energía se refiere, soluciones de túnel para Chiloé, cosas de ese estilo. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de centrar las cosas, pero yo puedo decir con anticipación, y eso es importante, porque uno tiene que decir las cartas sobre la mesa antes de que se den las elecciones, antes de que se vote. O sea, hay una convergencia, por ejemplo, en educación, lo que yo decía recién, en que no haya un lucro, que no haya un negocio con cargo a los fondos fiscales, que haya gratuidad. Yo entiendo que eso dicen, bueno, pero los ricos no van a pagar nada. Bueno, pero van a pagar más impuestos. La idea es que los que ganan más paguen más, que haya reforma tributaria en ese sentido, que dejemos el fondo, el FUT a un lado, sin fregar a los chicos y a los medianos. Las reformas constitucionales, yo creo que vamos más allá. Nosotros en nuestro programa hablamos y no le tengo miedo a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente, la gente como que en el imaginario es una plaza con una horca, un patíbulo, una barricada, y eso... No, sí, yo siempre relato el caso del Ecuador, que no quiero seguirlo, pero sí el resultado. O sea, se junta gente que tiene una cierta mínima respeto, digamos, público en cada una de las regiones, incluyendo la metropolitana, y trabajan junto con el Congreso y el Ejecutivo y producen una nueva constitución. Y eso se somete a una instancia plebiscitaria en la cual no se gana por un 50% más uno, porque si no, no sería constitución del país. ¿Pero qué resulta de eso? Sabiduría popular. En el caso del Ecuador es la constitución o carta fundamental más ambientalista, de las más ambientalistas del mundo. Diversidad ambiental, diversidad de los pueblos originarios. Por ejemplo, dice, el matrimonio lo constituye la relación o la unión entre un hombre y una mujer. Esa es la sabiduría popular. Yo no tengo ningún problema con respecto a otros tipos de acuerdos en vida en común. Pero los resultados no son malos. Y ahí nosotros con nuestro programa creo que vamos un poco más allá. Eso es. Senador, ¿por qué no apoyó a Evelyn Matei en primera vuelta entonces? ¿Usted le auscultó con su candidatura qué tanto calzaba su proyecto con el de ella? ¿Encontró que había una diferencia tan terminal como para decidirse a apoyar a un candidato que no era ni siquiera parte del partido ni de la coalición, un afuerino que no tenía mayor expertise en términos de políticas públicas y que sin embargo le hizo clic lo que usted le planteó y dijo ya vamos, y eso no lo hizo usted pensar, ¿por qué no en vez de hacer este trabajo que estoy haciendo ahora en una segunda vuelta, pensando yo si se pudiera uno anticipar a las cosas, ¿por qué no hice este mismo trabajo antes? Con Evelyn Matei, con el equipo, con Paul Fontaine, con el que habló, y decir, a ver si es que le daba la primera chance a su partido y a su coalición de tener su voto. Dos puntos en este sentido. Mi candidato era Andrés Alamán. La manera en que él en la primaria apareció abrazado con Pablo Longueira no nos dejó sorprender a mucho, porque realmente no cuajaba esa cuestión y el resultado fue pésimo. Pero después con la bajada de Pablo Longueira, lo lógico es que el candidato hubiese sido Andrés Alamán. Eso es lo que dicta la cordura. Y lo plantea así en el Consejo General. Y fuimos muchos los que postulamos la fórmula que le dio éxito, de hecho, a Sebastián Piñera, que fueran los dos candidatos en primera vuelta y ahí se supiera cuál de los dos se hinchaba más. El que pretendía la UDI y el que pretendíamos nosotros por Renovación Nacional. De ahí viene esta historia. Lo otro es un programa. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de energía, esto parte con un foro de la energía donde yo llego como representante del programa de Franco París. Antonio, discúlpeme, sí. Voy a ir por partes. A ver, me dices, mi candidato era Andrés Alamán, y sin embargo, te acabo de escuchar que dices, yo soy de la gratuidad escolar, yo soy pro y no tengo miedo con respecto a la Asamblea Constituyente, yo soy medioambientalista en términos generales, como tú has defendido eso siempre. Perdona, pero lo de Andrés Alamán no tiene nada que ver con la gratuidad, no tiene nada que ver con la Asamblea Constituyente y no tenía nada que ver también con las cosas ambientalistas, más allá de haber dicho que Hidroaicén estaba muerto. Por lo tanto, ¿cómo apoyás a Andrés Alamán ahí? Es que, bueno, no son solamente esos temas. O sea, Andrés Alamán es una persona que yo conozco desde que fuimos diputados y que se armó todo este programa de la política de los acuerdos. O sea, Andrés Alamán, efectivamente los puntos que tú señalas no tenemos acuerdo. Y yo siempre, en este sentido, uno lo dice mirándolo a los ojos, con anticipación, y vota fundamentadamente. Y arma su grupo. En este grupo, bueno, está la Lili, está Carlos Cantero, Carlos Bianchi, quien habla. Tratamos de hacer algo parecido con los diputados, se nos vino la elección municipal encima, e incluso estábamos tratando de generar un nexo con Movimiento Ciudadano, porque hoy en día la política
por así decirlo, y no quiero desmerecerla, no solo no está mal evaluada, sino que no está conectada con la ciudadanía. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, que la participación ciudadana no sea meramente formal. Se le pregunta a las personas, pero después las decisiones que se toman son distintas. Eso crea frustración ciudadana. Y yo creo que dentro de Renovación Nacional, dentro de esta coalición que uno siempre pretende armar, hay posibilidades de sintonizar. O sea, Andrés puede estar aquí, yo puedo estar acá, pero podemos buscar un punto de encuentro. Podemos detener el proyecto de Hidroaicén porque le buscamos una mejor fórmula con las energías. ¿Y eso tú considerabas que con Evelyn Matei no era posible conseguir? Bueno, yo no, iba para allá con... obviamente no quiero latearlo, pero cuando voy a un foro de las energías, ¿quién representa el programa de energía de Evelyn Matei? Sebastián Bernstein, que es el que arma una ley del año 81, no lo estoy desprestigiando, sino que es una regla del juego que va todo privatizado y termina además con un modelo tremendamente concentrador. Y lo concentrador en lo económico termina siendo concentrador también en lo político y también en los medios de comunicación. Y la gente finalmente se siente abusada de esa cuestión. Entonces uno tiene que tratar de romper eso. Y eso es porque logramos armar un programa. Franco Parisi le pegó a muchos demasiado frontalmente y pagó las consecuencias también de ello. Pero el programa vive, nosotros no lo queremos dejar morir. No se trata de meterle la mano al bolsillo a esta concentración económica, pero sí que el crecimiento sea con actores nuevos e impidamos esta integración vertical y que hayan superintendentes de verdad, pues, o sea, que no estén siendo juez y también a la vez que vayan en la causa. Porque eso nos pasó con Hidroaicén. El proyecto de Hidroaicén es un proyecto que tiene alternativa, ¿no? Se nos hizo tratar de saber como que si no se hacía Hidroaicén, llevando la electricidad a 2.300 kilómetros de aquí hacia el sur, nos íbamos a quedar apagados. No es así, si tenemos mejores fórmulas. Y en ese programa yo lo fui demostrando uno a uno, y después me encontré con la Evelyn Matei en el debate de Coquimbo, diciendo de que había posibilidades por el lado de la termosolar, de que la geotermia había que buscarla, incluso la trató de explicar, conectividad en el sur, agua en el norte. Bueno, al final si uno plantea una posición, de alguna manera trata de llevar de nuevo al centro las cosas. Eso es lo que me motiva. Y no es que uno esté de vedette de un lado para otro o coqueteando, como tú dices. No, no es eso. La idea es mantenerse en una línea de determinados temas. Quizás, fíjate, quizás es lo que se requiere, porque yo me acuerdo que hay un Twitter de, creo que fue el jueves, de Pedro Cayuqueo, el periodista, que decía más o menos algo así, que increíble lo que tienen que hacer los parlamentarios de las regiones más australes para poder agarrar algo de la parte totalmente centralizada de la política. Y claro, la región de Magallanes tiene probablemente algunos de los representantes más autónomos que hay y que a veces han sido abiertamente negociadores de sus votos para determinadas cosas. Tú en Aysén ahora estás haciendo un acto hiperpragmático, vas primero a un lado, vas al otro lado y dejas en una suerte así como de un limbo cuál va a ser la posición que finalmente puedes tomar. Claro, pero la idea... ¿Es eso inevitable para que tu región pueda tener algo? Es que no, ¿o no? A ver, yo creo que nuestra región, mi región de Aysén, a quien desde luego saludo porque a ellos me debo que esté acá, a la Patagonia por extensión, que el 34% de la superficie de Chile, son personas que realmente requieren un grado de atención, pero la atención no se logra negociando voto a voto o echando un ministro. Eso yo creo que es fatal. O sea, uno tiene que tener una línea determinada y no renunciar a ella nunca, a menos que tenga datos, pero muy, muy claros. Pero en el caso de Hidroaicén, como le digo, o sea, es un proyecto que de 4.000 millones de dólares sube a 11.000 millones de dólares, que en su minuto empieza a tirar búsqueda de salvavidas al Congreso Nacional y a través de un acuerdo de la ADC con la UDI para que finalmente las concesiones eléctricas se les faciliten y el día de mañana con una carretera eléctrica se compren los problemas del Estado, incluso les financie parte de la franja. Esa cuestión yo lo hallo inconcebible, o sea, un gobierno no puede estar simultáneamente empujando un proyecto y evaluándolo, o sea, o una o la otra. Y esa frontera yo no la veo clara. Y esto es una frontera que no se produce en una ala de la política de la derecha ni en otra ala de la izquierda. Yo creo que la izquierda tradicional y la derecha ya no corren. O sea, son modos distintos de la sociedad, yo lo entiendo. Pero hay intereses de otra naturaleza que están jugando ahí y son capaces de ponerse de acuerdo de repente de espalda a la gente. Y la gente se siente abusada. Entonces lo que nosotros queremos es generar una fórmula que sea más transparente, más sana. Yo no me reúno con nadie entre cuatro paredes, no negocio algo para un pariente o alguien para un determinado tema. Cuando uno habla de camino austral continuo
que fue una promesa de Sebastián Piñera. Yo la pondría en bronce. 4 estudios tenemos en lugar, yo mismo hice el primero, lo exploramos. Y no se ha avanzado en el tramo que falta ni un metro. Esos 80 kilómetros se pueden hacer en 4 años, que la experiencia que nosotros tenemos, yo estaba a cargo de la obra por el lado de los civiles ahí desde Aysén hacia el norte. Entonces, ¿por qué no lo hacemos ahora? Antonio Horvat, un ejemplo. Un ejemplo. Esos 80 kilómetros que había mencionado antes y que justamente acaba de reiterar, a mí me quedaron dando vuelta porque al final son senadores de lugares, efectivamente, pero son senadores nacionales. Sí. Entonces, si yo proyecto el que hay senadores que están ante cada elección juntándose con cada uno de los candidatos, un poco viendo y transando con la carpeta con los proyectos de cómo me va con los 80 kilómetros en la carretera austral y cómo me va el otro con las 2 hectáreas de no sé qué, el del norte con el del litio. No tenemos entonces senadores nacionales y no tenemos, y cuando uno espera el Senado, sobre todo el Senado, visiones país, visiones de sociedad, visiones más macro, pese a que haya que votar en lo micro en algunas leyes, pero sobre todo que lineamientos de más largo plazo que 80 kilómetros de carretera austral que pueden ser súper útiles. Yo lo entiendo con el mayor respeto a la gente que requiere conectividad, de verdad lo digo, pero no suena, a mí no me suena que esté al nivel un senador de la República haciendo esto que hizo usted los últimos 2 días por una torre aquí, unos 80 kilómetros allá, porque si cada senador está en lo suyo, entonces resulta que no hacemos país juntos y hacemos microciudades y hacemos una cosa muy compleja. Perdón, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si lo que yo estoy planteando es una cosa que estamos tratando de sacar adelante desde el año 86, es una cuestión ya que lleva demasiados años. Yo voy a permitir mostrarles una imagen. Me gustaría que usted también defendiera algo que sucede en Illapel. Porque usted será... No, pero es que no lo he visto con la misma fuerza. Algo que sucede en Antofagasta. ¿Puedo decir cuáles son 4 de los puntos sensibles? Esto del camino austral es una conectividad austral. Es estos 80 kilómetros que faltan acá, 20 que faltan para llegar a Villa O'Higgins, la intermodal desde Aysén hacia Magallanes, de ahí hasta Navarino, más un cable que permita hacer internet a través de fibra óptica submarina para toda la zona austral. ¿Qué significa la zona austral? No significan los ayseninos, los de Palena, los de Chiloé y los de Magallanes. Significa el 34% de la superficie de Chile. Por lo tanto, una persona que me está viendo en Illapel o en Arica dice, oiga, pero yo, ¿por qué no me voy a dedicar al turismo allá? O voy a hacer agricultura. Fíjese que en Chile Chico ahora están haciendo vino. O sea, es una cosa donde caben, si esto fuera en Europa, Noruega, que es mucho peor el clima, habría millones de personas. Entonces un futuro para los chilenos. 500.000 de los nuestros chilenos viven en la Argentina. ¿Por qué no se hace en un futuro? Pero eso es un tema. Pero la diferencia, Matei y Bachelet no son una línea para llevar internet a Palena. La diferencia a la zona austral. A la zona austral. La diferencia entre Bachelet y Matei son 2 proyectos de país bastante distintos y es súper interesante ponerlos sobre la mesa. Entonces, a mí lo que me jode es esta cosa como que es súper útil, pero no sé si en el momento en que un senador de la República tiene que estar detrás de una candidatura, mostrar proyectos, mostrar programas. Eso es lo que me pasa. No es que no sea útil lo que usted dice, me queda chico para un senador. Ya, pero si le queda chico, vamos a otro tema que es bastante delicado. Por ejemplo, el que no hayan transgénicos en Chile. Eso vale en Quillota, en Arica, en todas partes. Porque nosotros en agricultura, en acuicultura, en ganadería, no vamos a competir por cantidad, pero sí podemos competir por calidad. Bueno, y esa calidad... candidatas dijeron que están en contra de la ley Monsanto ahora. Sí, está bien, pero la ley Monsanto es una cuestión, un acuerdo a través del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que abre una brecha, por eso que hay que oponerse. Pero hay que oponerse a los transgénicos, o sea, hay que ser súper explícito. Y lo otro, yo le creo a Evelyn Matei cuando ella dice no a la ley Monsanto, pero la UDI va a estar a favor de esa posición, yo por eso que avanzaría un poquito más. Eso es un tema nacional. El otro, el ordenamiento territorial. Nosotros vemos conflicto por cada proyecto que se intenta instalar en cualquier región de Chile, porque buscan el lugar, lo tratan de imponer, tratan de hacer algunas compensaciones económicas, influir en el gobierno de turno para que se los apruebe y queda la pelota y finalmente se judicializa. ¿Por qué no lo hacemos como todo país racional? Buscamos manejo integrado Cuenca, vemos el territorio si tiene compatibilidades o incompatibilidades. ¿Está hablando de energía siempre? No, estoy hablando de todo. O sea, Celco, por ejemplo, cualquier proyecto grande que de alguna manera... Si yo voy a hacer un proyecto turístico en una cuenca determinada y abren una minería al frente y cortan el bosque al lado y me pasan una línea eléctrica al frente del hotel, murió el proyecto. Entonces, eso se llama ordenamiento territorial.
que es poner de acuerdo a la gente, a los emprendedores, pero de una manera... Planes maestros, un poco. Planes maestros, pero participativos, esencialmente participativos. Para que eso ocurra... Pero eso tiene que tener vinculación legal, si no, para que es eso una mera referencia. Para que eso ocurra, hay una situación que es bastante delicada, porque algunos dicen que incluso tiene rango constitucional, al no meterse el Estado en aquello que se meten preferentemente los privados. Y en segundo lugar, porque toda la estructura de algunos negocios está constituida sobre la base de que el Estado recibe proyectos de privados y solamente puede decidir si sí o no, pero no puede coordinarlos o no puede hacerlos, ni puede definir una matriz energética, sino solamente en la base de lo que presentan los privados. En la situación, por ejemplo, los derechos de agua, que están concedidos y ya están dados. Y si que uno los usa, bien. Si no los usa, ahora hay castigo, entiendo, si que uno no los usa después de un determinado tiempo, pero sí, el Estado que básicamente... a pagar una patente. Claro. Pero el Estado no puede estar de brazos amarrados. Esto es como un carabinero que controla el tránsito y no sabe manejar. Antonio, o sea, tiene que estar un poco más activo. Pero tú estás en un partido que forma parte de una coalición donde la idea del Estado es justamente que tenga poco poder, que no tenga tanto poder. Yo creo que se exageró la nota y nos fuimos de un péndulo para el otro lado. O sea, yo creo en un Estado que sea... A ver, lo digo de una manera, lo decía recién, con un carabinero que controla el tránsito, que no sabe manejar, obviamente que lo va a controlar pésimo. En el caso de una persona que trabaja en obras públicas y no es capaz de hacer un camino, un puente y hacer un diseño por sí mismo, esa cuestión no va a funcionar porque nunca se va a poner al lado del privado, no lo va a entender. O sea, yo veo países como Noruega en los cuales el Estado hace determinadas cosas y los privados funcionan. Si los privados lo único que necesitan son reglas del juego claras. Y lo que hay que tener cuidado, no sé si ustedes han visto un documental que se llama La Corporación, en el cual los privados minimizan los costos, maximizan los beneficios y los costos que puedan traspasarlo, las externalidades que le llaman a la sociedad, se los traspasan a la sociedad. Antonio, eso no puede subsistir. No bastan las reglas claras porque pueden ser claramente injustas, por ejemplo. O sea, Al Capone te decía de frente, no pagas protección o te tiramos una granada dentro del negocio. Era súper claro, pero era injusto. Ahora, sumando, tratando de sacar un factor común de todo lo que has estado diciendo, los distintos puntos que has tocado, que como decía Matías, de repente tienen una cierta fragancia, cuestiones muy locales. Haciendo una suma de todas esas cosas, algunas son bastante menos locales que otras, yo tengo la sensación que no hay una gran brecha más allá, digamos, de la semántica y del discurso, incluso, salvo los extremos de ambas coaliciones, en los discursos que están ahora o en el tipo de sensibilidad y pensamiento que se han ido desarrollando en el país en su conjunto, con distintos códigos verbales, si tú quieres, con distintos énfasis, pero yo creo que en general, todas estas cosas que tú has mencionado, caminos que no se terminan, o zonas geográficas que no son consideradas comunidades, todos esos son déficits que se han acumulado en distintos momentos de la historia nuestra, porque han habido otras prioridades, o por ceguera, o por estupidez pura y simple. O centralismo. O por el centralismo, cuestiones estructurales que vienen de la época de la colonia, algunas otras de qué sé yo, de finales del siglo XIX. Y todos esos déficits yo creo que en general, y a lo mejor me paso de optimismo, yo creo que hay un consenso bastante transversal de que una gran cantidad de todos esos puntos que tú has mencionado requieren efectivamente que se les meta mano, que el agua no se entregue así como así a los que piden concesiones, que las zonas sean reguladas, que la energía eléctrica sea producida sin instalarle de un día para otro una planta, digamos, al que tiene el hotel que decías tú, y mil cosas más. Y incluyo en esto temas grandes, mega, como lo de algunos cambios constitucionales que pueden ser necesarios o no, eso habría que examinarlo. Algunas cosas se han ido al extremo, otras no. Yo creo que en general, si uno hace abstracción de los discursos y sobre todo hace abstracción del discurso de los extremos del espectro en los dos lados, yo creo que hay un gran consenso nacional opacado por estas semánticas diferentes que tiende hacia todo esto y que tiene que ver con la construcción de un país que llegó a ciertos topes de desarrollo y que requiere una nueva cualidad más que cantidad en muchas cuestiones, en cuanto a la manera en que trabajen los privados, el Estado, cómo funciona la educación, un montón de cosas. Yo creo, fíjate, que hay más acuerdo en esas materias, en todas estas, las pequeñas y las grandes, de lo que parece a primera vista, y eso me hace sentir algún optimismo, pese a los peligros grandes que hay en estos próximos 4 o 5 años, de que vayamos a caer en última instancia en alguna forma de populismo si fracasa la gestión de cualquiera que sea el gobierno que venga. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que justamente la idea es que no fracase, o sea, en la medida en que un gobierno lo haga bien y no olvide el centro político, centro de todo tipo del país, y que en vez de puros empleados tengamos también emprendedores en todo nivel, cambia. Ahora, yo puedo mencionar, por ejemplo, algunos ejemplos, el de la pesca, que es un área que es bastante sensible en los artesanales y los industriales.
Y ellos hicieron un acuerdo el año antepasado entre artesanales e industriales para dejarle las licencias a los industriales para siempre, indefinidas, a cambio de aumentarles la cuota a los artesanales. Sí. Y eso estaba incluso valorizado. ¿Qué cuota? Si la cuota hoy día están planteando un cuarto de la cuota, están los recursos colapsados. Entonces uno dice, ¿qué acuerdos son esos? En el fondo lo que nosotros necesitamos es un instituto de fomento pesquero que no esté manejado por los empresarios. Yo no le tengo mal a los empresarios, pero no pueden ser juez y parte. No pueden definir las cuotas que el día de mañana no se sustentan. No pueden tener mecanismos de pesca que destruyen los ecosistemas. Los artesanales también requieren de algún grado de diversificación. Hoy en día yo veo con, digamos, asombro que los artesanales, aparte de tratar de hacer pyme y agregarle valor a los resultados, también están entrando en otras áreas como el turismo, el avistamiento de ballenas. Si uno va acá al límite entre la región de Coquimbo y la de Atacama, no dan abasto los pescadores artesanales llevando a ver las ballenas. Oye, eso me parece fantástico. Pero ¿nos puedes adelantar cómo termina esta telenovela? Esta no es una telenovela, no, esta pero por lo menos es una historia. Nosotros tenemos un programa que está levantado en la red. En términos prácticos, lo que nosotros vamos a decir, mire, aquí hay una convergencia de fondo con el programa, por ejemplo, de Michelle Bachelet, que es lo que sucede hoy en día en muchos puntos, y nos van a contestar la próxima semana. Hay una convergencia que han agregado en el programa de Evelyn Matei. Eso es lo que va a suceder. Y estos 700.000 votantes, que ya son más, no, si es el voto secreto, son libres de votar. Ustedes van a decir en algún momento, este programa. Cerramos. Este es el programa más parecido al nuestro, Bachelet. Claro. O nos incorporaron los temas más... Sí, pues todo transparente y sin negociar entre cuatro paredes. Eso me parece clave. No es el caso porque es jefe programático de hablar sobre las firmas de Franco Parisi que están más que pero es que para eso está el servicio electoral, o sea, que las revisen. Pero por un lado están las firmas, lo investigarán, pero por otro lado están los votos. O sea, algo había. Es cierto, los votos son más que las firmas en el caso de Parisi. Antonio Horber, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Los invito a la Patagonia conectada, por favor, pero por camino, no eléctrica. Antes de ir a la pausa, invitarlos a votar en www.toleranciacero.cl. Tras la baja participación electoral de la semana pasada, ¿debe el voto volver a ser obligatorio a su juicio? Usted puede votar sí o no en nuestra página web. A la vuelta estará con nosotros Carol Cariola, diputada electa del Partido Comunista.